El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. La Pedagógica Radio presenta Tablas y Tableros. Un programa de la Licenciatura en Artes Escénicas dedicado a la divulgación de los procesos pedagógicos, investigativos y creativos de nuestra licenciatura. ¿No saben cómo quiero? No van a comer hoy. Mi primer títere para presentar es el más pesado de todos. Es el gran Buco. No puede faltar la gran costurera Pastorcita. Les tengo también una gran bailarina llamada Cirila. Y para finalizar, al mejor malabarista de todos, el gran Mico. Lo que acabamos de escuchar es un fragmento grabado en vivo de una presentación escénica llevada a cabo por estudiantes de la Licenciatura en Artes Escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional. Con este abrebocas nos adentramos en el proceso de teatro circular, una parte de la formación de nuestra licenciatura que busca llevar intervenciones artísticas y pedagógicas a diversos escenarios en el país, respondiendo por una parte al carácter nacional de nuestra universidad y por otra a nuestra vocación pedagógica educativa. Estamos en Tablas y Tableros. Vamos a hablar de estos procesos artísticos y pedagógicos. Nos acompañan Alejandro Sepúlveda Castaño en la dirección, en las comunicaciones Laura Chávez, en la producción radiofónica Yolanda Barrantes y Diana Torres, y en el control máster Mario Alfonso Enríquez Romero. Para contar este proceso a quienes nos escuchan, vamos a reproducir algunos fragmentos de una conversación que tuve con el profesor Juan Sebastián Cruz y la docente en formación Alexandra Rocha y el docente en formación Fabián Aguilar. El grupo de estudiantes de sexto semestre, acompañado por el profesor Sebastián, ha creado y presentado el montaje La Mochila Fantástica en el segundo semestre del año 2024 en Bogotá y en el municipio de Armero, en el departamento del Tolima. La pieza está compuesta por la adaptación de 3 cuentos extraídos de la colección literaria Cuentos para llevar en la mochila del escritor chileno Jorge Díaz. Soy Alejandro Jaramillo Hoyos y les invito a acompañarnos en esta ruta. Planeta Escénico. Muestra sonora para conversar. El profesor Sebastián estuvo como guía y acompañante de este proceso de creación que parte de la lectura y sigue con la adaptación de cuentos fantásticos. David Rodas afirma que para que la historia narrada sea considerada fantástica, debe crearse un espacio similar al que habita el lector, un espacio que se verá asaltado por un fenómeno que trastornará su estabilidad. Es así como se emprende una travesía por la creación de un sentido que lleva a quien presencia la obra a otros mundos posibles. Lo fantástico supone una invitación a la utilización de recursos teatrales diversos, al diálogo con los lenguajes del teatro físico, la máscara, los títeres, los objetos, en definitiva, al trabajo con algunas convenciones de lo teatral. Así el ejercicio de la dramaturgia y de la puesta en escena alude a varias dimensiones de la formación de docentes en artes escénicas. Pero ¿cómo se desarrolló esto? Escuchemos al profesor Sebastián. Las academias de teatro tradicionalmente realizan procesos de montaje y es una manera, digamos, una práctica creativa específica que tienen las estudiantes que en general tiene que ver con acercarlas a las características del trabajo profesional en las artes escénicas. En nuestro programa esta perspectiva se ha ampliado, transformado, profundizado para construir 2 experiencias fundamentales que están ligadas una con la otra, que son los procesos autónomos de creación y el teatro circular país. Este espacio de montaje es el espacio para que las y los estudiantes investiguen, indaguen en sus
búsquedas personales en términos estéticos, pero también en términos políticos, en términos representacionales, etc. La premisa de los procesos autónomos de creación no se parte de un texto dramático necesariamente, y la figura del docente no es la figura de un director en el modo tradicional, sino se intenta que esta persona acompañe el proceso autónomo de las y los estudiantes, el proceso de creación autónomo. También que estos procesos autónomos de creación tengan que ver o estén diseñados para trabajar con una población en específico, que es la población en la cual se hace la inmersión en el siguiente semestre, que es el Teatro Circular País. Esta circulación, que se llama Teatro Circular País, tiene como propósito, o se alinea no solo con el propósito pedagógico de nuestra universidad, sino con el carácter nacional de la universidad. Entonces, no solo vamos a mostrar una obra de arte, sino que hacemos una intervención en cada uno de los territorios que visitamos, que es artística y pedagógica. Entonces tiene el componente, por supuesto, de presentar la obra de arte y a menudo realizar acciones pedagógicas asociadas a la obra de arte, pero además tiene como propósito que las estudiantes construyan una serie de dispositivos pedagógicos y didácticos para implementar en territorio. En otras palabras, implementan una serie de clases, talleres con las comunidades que visitamos. Y finalmente decir que no solo no hacemos una gira por hacer una gira, digamos, sino que nos pensamos el territorio al cual vamos a ir. Tenemos relaciones anteriores con el territorio para ver sus necesidades, ver también qué le interesa al territorio, dialogar con nosotros y nosotras. Y tenemos 3 anillos de circulación. Entonces, tenemos un anillo local, que es la ciudad de Bogotá y los alrededores. Tenemos un anillo perimetral, que son regiones cercanas a Bogotá, que quedan a 2 a 3 horas de Bogotá. Y tenemos un anillo de inmersión, que son territorios en general un poco más alejados y en los cuales vamos a visitar por alrededor de unos 15 días, realizando estas intervenciones pedagógicas y artísticas. Uno de los cuentos adaptados para esta inmersión se titula El sabio y los dinosaurios. Diño es un arqueólogo que llevaba muchos años en la búsqueda de esqueletos de dinosaurio, pero en vista de que solo encontraba basura, decidió cambiar su profesión a la de inventólogo. Con esta nueva profesión, sintió una gran inspiración y empezó a crear cosas nuevas que puedan gustar y servir a la sociedad, llegando así al punto de crear un volantín. En una fuerte ráfaga de viento, Diño sale volando por los aires gracias a su volantín, que se elevó cada vez más alto hasta llegar al espacio exterior. Este viaje por el espacio lo lleva a conocer nuevos mundos, y en uno de ellos se lleva una gran sorpresa que cambiará su forma de ver la realidad. En la adaptación surge la pieza Diño y los dinosaurios, la cual pretende transmitir el cuidado del medio ambiente y los animales, destacando la importancia del reciclaje en la sociedad actual para mejorar el hábitat en el que vivimos y compartimos con todos los seres vivos. Se muestra la importancia de los valores que como seres humanos nos corresponde asumir, como lo son el cuidado y respeto a nuestro entorno para crear una mejor calidad de vida. Mostrar amor, afecto y valor a este planeta lleno de vida y garantizar nuestro compromiso con su cuidado. Esto quiere decir que las obras creadas desde estas adaptaciones llevan un contenido de valores y se relacionan con la práctica pedagógica. En mi conversación con el profesor y docentes en formación, me surgía la pregunta sobre cómo se logra integrar los objetivos de formación de las diferentes áreas de la licenciatura en este proceso. Escuchemos. Nuestro programa tiene 3 componentes: el componente disciplinar, el componente de pedagogía y práctica y el componente de investigación. En el componente disciplinar estamos creando la obra artística, indagando en referentes, posibilidades estéticas, posibilidades de lo representacional y lo no representacional, etcétera, etcétera. En el componente de pedagogía y práctica, nuestras estudiantes toman algunos elementos de su recorrido disciplinar anterior en el programa y planean
una serie de intervenciones pedagógicas en la comunidad, y en el componente de investigación se centran en la memoria del proceso, en el análisis y la reflexión de su experiencia. Entonces ahí, en esa experiencia, sobre todo la de inmersión, se juntan los tres componentes. Estamos haciendo avances para abrir cada vez más el proceso de circulación, no solo pensando en que es un proceso disciplinar, sino que las áreas y las docentes de las áreas de pedagogía y de investigación estén permanentemente en el proceso. Es decir, en el proceso de diálogo, de negociación con el territorio, que puedan ir al territorio a acompañar a nuestros estudiantes. Y bueno, ese es el proceso que estamos haciendo. Las estudiantes escogieron unos cuentos fantásticos de los múltiples cuentos que leímos, tanto infantiles como adultos, si se quiere. Hicieron algunas exploraciones, en principio pensando en términos de la convención teatral, es decir, cómo, mediante qué lenguajes teatrales puedo yo dar cuenta de lo que dice en el cuento. Por poner un ejemplo, si en el cuento el personaje vuela, eso pues es difícil de hacer en el teatro, entonces tendré que mirar si narro que el personaje vuela o cómo hago que el público logre imaginar que el personaje vuela. O si pongo un muñequito vestido igual que el personaje a que se mueva por el escenario, etc. Entonces primero comenzamos haciendo algunas exploraciones sobre estos cuentos y cómo adaptar al teatro, para al final decantarnos por 3 cuentos de un autor chileno que se llama Jorge Díaz, que también es dramaturgo. Estos cuentos fueron Los títeres rebeldes, Paulita Gutenberg, se llama un cuento, y Dino y los dinosaurios. Estos cuentos, las estudiantes comenzaron a trabajar en comprender estructuralmente el cuento, cuáles son sus eventos más importantes, y comenzaron a pasar a la escena mediante ciertas improvisaciones este cuento para al final lograr consolidar una estructura básica de cada uno de los cuentos. Después realmente el proceso es comenzar a ajustar los elementos de lo teatral en los cuentos, ¿no? Entonces, preguntarme, ya sé que en esta escena este personaje amenaza a este otro personaje, ¿cómo esa escena la llevo específicamente al teatro? ¿Cómo son los diálogos o si no hay diálogos? ¿Cómo son las acciones físicas de los personajes? ¿Cómo es la construcción física de cada uno de los personajes? Y finalmente, lo que finalmente hicimos fue que nos dimos cuenta de la necesidad de un trabajo muy detallado con el movimiento en la escena, con los elementos, con los objetos que aparecían en la escena, con las máscaras que aparecían en la escena. Entonces estuvimos al final ajustando, digamos, cómo funciona el movimiento escénico. Entonces tuvimos talleres de títeres o de manejo de objetos, tuvimos talleres de máscaras, etcétera, etcétera. Así que desde la creación escénica propiamente dicha, que es una disciplina que involucra muchas actividades, se articulan otros componentes de la formación de licenciados y licenciadas. Alexandra Rocha también me dio su visión sobre este asunto. La investigación siento que entra desde el momento de la creación, es decir, para el proceso de creación tuvimos que pasar por todo un proceso de investigación, desde la dramaturgia, desde a qué queremos enfocarnos, cómo queremos enfocarnos. En lo pedagógico es un ejercicio pedagógico todo el tiempo, la creación de los talleres que vamos a implementar. Todo el tiempo es algo pedagógico porque estamos en un proceso donde estamos aprendiendo, estamos enseñando entre nosotros mismos, entre compañeros, el trabajo con los docentes y que pues la finalidad de este montaje, como lo mencionaba el profesor Sebastián, no es ir a mostrar la obra, es con fines pedagógicos. Entonces también se plantea la creación desde lo pedagógico. ¿Qué mensaje queremos dejar en territorio? ¿Qué queremos llevar? ¿Cómo lo queremos llevar? Entonces qué, cómo, para qué entra en la investigación y en lo pedagógico de forma transversal. Y escuchemos lo que Fabián nos dijo también, Fabián Aguilar, estudiante de la licenciatura en Artes Escénicas. Esa misma pregunta nos la hicimos al principio. Pues los docentes fueron muy claros desde el comienzo y dijimos, estamos tratando
de que en todas las materias estén encaminadas al montaje. Y fue así, ¿sí? En la parte investigativa fue recolección de información, sistematizar todas las experiencias que teníamos hacia el montaje. Lo que fue quinto y sexto semestre siempre fue sistematizar todas estas experiencias. En la parte disciplinar, pues fue el tema de la creación, todo lo que conlleva una creación, que es la construcción de personajes, la construcción de escenas, la construcción de todo el tema atmosférico de la obra y todo esto. Y en la parte pedagógica, ir centrado en qué voy a enseñar con ese montaje, qué voy a dejar en territorio con este montaje, es más eso. Estás escuchando Tablas y Tableros. Otro relato que forma parte de esta mochila fantástica lleva como título, como dijo Sebastián hace un rato, Los títeres rebeldes. Esta historia se desarrolla en un país a través de la imaginación, donde los títeres o marionetas son una metáfora de la sociedad. Se rebelan contra la injusticia y la opresión que es impuesta por un tirano titiritero. En ese camino de emancipación se sumergen en una aventura que los llevará a buscar una nueva forma de hacer su arte y encontrar una resistencia en contra del autoritarismo. Se quiere transmitir así una visión en torno a la lucha por la libertad y la resistencia contra la opresión. También se abordan temas sociales, se explora la importancia del humor, de la sátira, como métodos para desafiar el estatus más consolidado y promover el cambio social. Temas muy importantes para la formación artística y pedagógica que se abordan a partir de la puesta en escena. No salen como quiero, no van a comer hoy. Mi primer títere para presentar es el más pesado de todos. Es el gran Buco. No puede faltar la gran costurera Pastorcita. Les tengo también una gran bailarina llamada Cirila. Y para finalizar, al mejor malabarista de todos, el gran Mico. Las historias llevan mensajes e intenciones pedagógicas que además se plasman en otras actividades que vamos a contar más adelante en este planeta escénico. Pero otra pregunta importante es ¿cómo se lleva a cabo el acompañamiento de los profesores? Sebastián me contó también algo al respecto. Señalamos una ruta muy clara de creación, pensando en que íbamos a dirigirnos a trabajar sobre todo con población infantil. Entonces, lo primero que sugerimos fue un banco grande de cuentos infantiles y nos decantamos, o la premisa fue decantarse fundamentalmente por cuento fantástico. Esto para poder explorar en el escenario las posibilidades convencionales de lo fantástico, cómo se lleva aquello fantástico de la literatura al escenario, etcétera, etcétera. Entonces planteamos unos cuentos, planteamos unas rutas para la adaptación dramática, es decir, para la escritura de un texto escénico dramático, tanto en papel como en el escenario, y luego fuimos ajustando los lenguajes de lo escénico, ¿sí? El vestuario, pero el ritmo, los diálogos, los personajes, etcétera. Este proceso en particular requirió, claro, la figura del docente que acompaña muta a lo largo del proceso. Entonces, claro, al principio las estudiantes tienen mucha más libertad, mucha más posibilidad de seleccionar sus propios materiales, pero hay un punto del proceso en el cual es necesario que el docente señale unas rutas más claras, tome algunas decisiones o ayude a las estudiantes a tomar algunas decisiones. Entonces sí, muta. Creo que también en varios momentos las estudiantes mismas solicitan del docente una dirección mucho más
clara, una toma de decisiones, sí, mucho más explícita, digamos, sobre el material. Entonces sí, es una figura que muta. Yo ya he acompañado varios procesos y que depende también de las particularidades de los grupos. Hay grupos que digamos requieren menos acompañamiento y otros que requieren un acompañamiento pues más decidido. Y otro cuento adaptado es Pablito Gutenberg. Pablito es un niño que tiene un profundo pavor, asco e incluso fastidio a los libros. Al leer libros, a Pablito parecía causársele muchas molestias, por lo que su mamá y algunos profesores hacen lo posible por tomar cartas en el asunto y deciden buscar algunas estrategias para que él se involucre con los relatos escritos en libros. Ninguna estrategia tiene éxito y el niño decide hacer una maldad sin pensar que las consecuencias de ese acto le traerán grandes aventuras llenas de conocimiento y aprendizaje. En este caso se busca abordar la importancia del hábito lector en todas las edades, mostrando que la lectura ayuda al desarrollo de la imaginación, a mejorar el vocabulario, la riqueza lingüística, la memoria y la concentración. Al principio me aburrí, pero luego abrí un libro y salió un señor renacuajo. Iba para la casa de una tal Doña Ratona. Luego apareció un señor, Don Quijote de la Mancha, sí. Caballero de los Leones. Acompañado de un señor muy panzón. También conocí una liebre y un sombrerero loco. Y a una niña muy valiente, Antígona. También conocí al Principito. Vive en el planeta B612 y cuida una rosa. También conocí a la Reina de Corazones, una señora muy mala. Pero todos ellos me enseñaron sobre la valentía y que los libros no son tan malos. Cuando vaya a leer otra historia, se las cuento. Ay, no me solté la que no era. Presencias. Pensamiento, palabra y obra de quienes han contribuido en el crecimiento de las artes. Bájalo. Seguimos en Tablas y Tableros con las presencias de Fabián Aguilar y Alexandra Rocha, estudiantes de la licenciatura en Artes Escénicas, y del profesor Juan Sebastián Cruz. Hace un momento escuchamos a Sebastián hablar sobre el acompañamiento docente a los procesos de creación y circulación. Ahora Fabián y Alexandra nos cuentan cómo han vivido desde el grupo de estudiantes este acompañamiento. Pues mira que fue un trabajo muy arduo el de ellos, o sea, siempre estuvieron prestos a colaborarnos, desde las poéticas también, porque fue entender el cuento, entender cómo se hace un cuento en el teatro. Y fue un trabajo siempre colaborándonos, gestionando lugares, estando inmersos en de pronto, bueno, yo tengo con ellos hoy poéticas, pero les voy a colaborar en tal escena, si ellos me lo pidieron, y siempre estuvieron todos, o sea, no hubo un docente que no dijera no les voy a colaborar. Todos los que tuvimos en la malla curricular en quinto y sexto semestre estuvieron prestos a siempre al montaje y a colaborarnos con eso. Pues agradecimientos también a ellos. El acompañamiento de los docentes fue crucial porque, como lo mencionaba el profesor Sebastián, pues tienen el rol de guía. Entonces, nosotros necesitamos muchas veces como sentar las propuestas, las ideas, y lo que menciona mi compañero, todos los docentes estuvieron prestos a colaborarnos desde las áreas. Entonces, desde la clase donde veíamos cuerpo-voz, entonces trabajábamos desde la corporalidad, desde todas estas herramientas que nos podía brindar esa asignatura. Desde poéticas, entonces hacían análisis
para las acciones físicas. Desde incluso los docentes de investigación nos brindaban herramientas para todo este proceso. O sea, los docentes fueron esa guía que muchas veces como que nos iluminaron el camino, que nos permitían aterrizar todo este proceso. Y como lo mencionaba el profesor Sebastián, pues mutan. En un principio nos dejan volar un poco, nos dejan irnos, pero ya ellos mismos nos dicen, bueno, aquí ya es hora, ya es momento, por cuestiones de tiempo, por cuestiones de esto. Los docentes empiezan a darnos esta guía, entonces son fundamentales en este proceso. Y pues nuestros docentes, como lo dice el compañero, fueron un apoyo increíble, un apoyo hermoso, que incluso durante nuestras diferentes circulaciones fueron a apoyarnos desde el ir a vernos. La profesora de cuerpo-voz fue hasta el territorio a hacernos un pequeño acompañamiento también. Entonces fue algo que también fue algo como extracurricular que los docentes pusieron de su parte, entonces es algo que también se valora un montón. La Mochila Fantástica es el título de esta trilogía que se creó y se ha presentado en varios lugares, como escuchamos, con una intervención pedagógica que busca un contacto más estrecho con las comunidades en los territorios. El proceso ha dado varios frutos y ahora existe la intención de continuar. Escuchemos a Alexandra de nuevo. La Mochila Fantástica. Bueno, ahora la Mochila Fantástica es una mochila que está intentando recoger más cosas para guardarlas, para llenarse, para nutrirse, porque pues se está intentando continuar el proceso, pero pues entiende que ya en este punto de la carrera empezamos a cada uno como a tomar caminos diferentes, que por el énfasis, que por tiempos, pero aún así estamos intentando continuar el proceso y que esta mochila fantástica pues se siga llenando de fantasías, de aventuras, pero estamos en ese proceso en lo que pues logramos otra vez ya dejarla con el peso suficiente para que despegue. La voz, el cuerpo y la dramaturgia tienen su lugar en Tablas y Tableros. Conéctate todos los martes a las 5 p.m. y los viernes a las 11 a.m. Encuentra todos nuestros contenidos a través de radio.upn.edu.co. Pedagógica Radio. Voces y sonidos que enseñan. Las intervenciones pedagógicas de esta mochila se planearon desde 3 componentes principales. Un taller sobre adaptación dramática y creación teatral para grupos de diversas poblaciones y edades, guiados a la creación de una pequeña obra de teatro basada en crónicas, cuentos, relatos, y para ser presentadas en el caso de Armero en la conmemoración de los 40 años de la tragedia que ocurrió allí en este municipio. También talleres individuales sobre diversas técnicas y temáticas como el circo, la acrobacia, el maquillaje escénico, la adaptación dramática del cuento para el aula escolar y la construcción de ciudadanía y valores, donde también se incluían temas de medio ambiente y de reciclaje. Y el desmontaje y la realización de un foro posterior a la presentación de la obra teatral y del proceso artístico y educativo. El desmontaje implica la exposición de los mecanismos propios de la creación teatral y el foro proporciona un espacio para que los y las espectadoras den sus opiniones, hagan preguntas y reflexionen sobre la obra que acaban de presenciar. Fabián nos cuenta algo más sobre estos procesos. En mi caso nos basamos mucho en el movimiento con los estudiantes, en la creación de personajes desde lo disciplinar y enfocados siempre en que todo puede salir bien o que puede salir mal. Entonces los ejercicios deben ir pensados a que debo tener un plan B por si no me funciona el taller que llevo o si pasa algo, ¿sí? Porque no siempre pues la planeación que uno tiene se puede efectuar en cualquier territorio. Además, pues nosotros no tuvimos la premisa de estar solo con un grupo, sino que nosotros íbamos en la conmemoración de la tragedia, entonces habían más grupos artísticos. Entonces fue un empalme de saberes con ellos también. O sea, fue enseñarles a ellos y fue adaptar el taller que yo tenía para unos alumnos de colegio a ya unos jóvenes que ya saben de arte, saben de todo. Entonces,
Es como uno va al territorio y se da cuenta si los talleres funcionan para la población o no. Es más eso, o sea, el objetivo de nuestros docentes fue enseñarnos eso, de que siempre debo tener un plan B en esas circunstancias. Es más que todo eso. Alexandra también me contó acerca del impacto en la formación de ella, de esta experiencia. Es muy interesante porque las primeras cosas de las cuales nos hablan cuando iniciamos la carrera es esta circulación. Entonces, digamos que se viene trabajando de semestres anteriores, desde lo más pequeño, exploración desde el cuerpo, creación de personajes, que ya eso se afianza al entrar directamente al proceso de creación. Y toda esta exploración va tratando de dirigirse a este punto de la creación que se realiza en quinto semestre y que se circula en sexto semestre. Es un proceso muy interesante porque presenta diferentes variantes a pesar de ser un mismo grupo, que fue lo que de pronto pasó en nuestro proceso de creación, y es que éramos un grupo y decidimos trabajar 3 cuentos en el cual nos dividimos por 2 grupos, pero había una que hacíamos como grupo. Y a pesar de llevar la misma línea, las mismas formas, se presentaron diferentes formas de adaptación. Entonces, el grupo de títeres rebeldes, ellos adaptaron directamente el texto. Nosotros, que fuimos Diño y los dinosaurios en un inicio, realmente no quedó absolutamente nada de ese cuento. Fue como el detonante, pero al final se convirtió en una creación muy, muy de nosotros, donde la premisa de Dino era que viajaba entre mundos. La de nosotros era viajes en el tiempo, y se terminó convirtiendo en algo muy diferente. Y cuando llega el tercer cuento, que es Paulito Gutenberg, pero nosotros lo pasamos a Paulita Gutenberg, se unen estas 2 formas de trabajo y llegamos a esta exploración donde se nos dan las mismas premisas, pero cada grupo las trabaja de una forma muy diferente. Y ahí en este punto yo me preguntaba, entonces, ¿qué le queda al territorio y qué le queda a las comunidades de ese territorio? Fue una experiencia llena de muchísimos aprendizajes, porque entendimos muchas cosas de la obra, muchas cosas que nos funcionaban y no lo entendimos cuando nos enfrentamos al público. Entonces nos mostraba cosas que no lográbamos entender aquí en la universidad o que no eran evidentes. Se nos expusieron cuando ya nos enfrentamos al público y dijimos, por aquí estamos bien, por acá nos toca ajustar. Igual fueron en escenarios diferentes. Estuvimos aquí en Bogotá, en Umbral Teatro, fue un público, todo público, y luego fuimos cuando nos dirigimos a Chinquirá, también fue todo público, pero en Armero fue más hacia infancias. Entonces se recibió de 3 formas diferentes y nos dejó aprendizajes muy diferentes de la obra, de lo que tocaba ajustar, de lo que de pronto no era claro que nosotros queríamos dar a entender, pero no estaba funcionando. Eso nos brindó el presentarnos en espacios exteriores a la universidad. Muchísimas cosas desde la memoria. Llegamos a territorio armerita, pues su merced sabe que hubo una tragedia hace años y fue como trabajar desde los acontecimientos antes de la tragedia, porque todas las personas tienen el cliché, bueno, la tragedia es la tragedia, pero no hablan de lo que fue antes, ¿sí? Entonces trabajamos mucho el tema de la memoria con las obras, en los talleres, y pienso que fue algo único, que se apropiaran de su propia historia, y eso lo llevamos a territorio. Estás escuchando Tablas y Tableros. Vamos llegando al final de esta emisión de Tablas y Tableros, donde hemos evocado esta experiencia del teatro circular de quienes estudian en la licenciatura de Artes Escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional. Les invito a escuchar otro fragmento de los cuentos de la mochila fantástica. ¡Luna! ¡Luna! Dígame, señor Sol. Yo no sé usted, pero yo ya estoy cansado de esta situación. Uy. ¿Cansado de qué, señor Sol? Pues de lo mismo de siempre. Todos los días vengo a observar el horizonte y solo me encuentro un poco de gente ahí robando mi energía. No son capaces ni de sembrar un árbol. Señor Sol, mira, nos sentamos y me cuenta un poco la historia. No puede ser otra de sus historias. Pues sí, otra de mis historias. Cuéntela.
Pero donde no me guste Luna, mando una tormenta que acabe con todos. No, señor Sol, cálmese. Déjeme le cuento la historia. Cuenta, a ver. Esta historia se trata de Gali, un arqueólogo, como esas de las que usted tanto me gusta. Vengan, encontré algo. Y eso va a ser lo mismo de siempre. Hueso de pollo, una botella de plástico. Yo no voy a ir por allá. Sí, Gerardito, seguramente es otro vidrio más. ¡Brilla! ¡Brilla! ¿Y ahora qué va a hacer con eso? Ay, espérese, señor Sol. No le dije lo mismo de siempre. Sí, Dios, Gerardito, hay que dar en nuestras esperanzas. No. Ya sé para qué nos va a servir esto. ¿Y qué es eso? Es una máquina aspiradora. Nos va a ayudar a recoger la basura mucho más fácil. Pero si para eso tenemos el mar. Pues precisamente ese es el problema. ¿Cómo vamos a seguir botando basura al mar? No, eso nos va a traer graves consecuencias. Cuando se descuide, cogemos esa máquina y te la botamos al mar. Sí, vamos. Sí, vamos. ¿Vamos? Sí, vamos. ¿Deberíamos irnos? Vamos. Entonces, así se creó la máquina del tiempo. Así fue como Gali inventó la máquina del tiempo. Pero usted a mí no me va a engañar. Eso cuando deje de funcionar va a terminar siendo basura como todo lo que tiran al mar. Mire, señor Sol, mejor déjeme le sigo contando la historia y así se da cuenta que no va a terminar siendo basura en el mar como usted dice. Vente a ver. El proceso de creación escénica se encuentra con las intervenciones y acciones pedagógicas en contextos específicos y aporta herramientas de creación, circulación, intervención y gestión educativas y artísticas que se asientan sobre un diálogo de la Universidad Pedagógica con comunidades del país. Al cierre de esta conversación, para Tablas y Tableros, el profesor Sebastián me recordó otros aspectos que señalan la importancia de estos procesos formativos en nuestra licenciatura. El sueño que tenemos con, digamos, nuestro diálogo con el territorio es que sea un diálogo que no sea instrumental o instrumentalizado, sino que sea realmente un diálogo. Es decir, no solo vamos al territorio porque tenemos que cumplir ir a un territorio, sino comenzar a construir vínculos cada vez más permanentes, más dialógicos con el territorio. Entonces, esto se ha hecho con autogestión de las docentes, de las estudiantes, haciendo diferentes mecanismos de recolección de recursos, sí, crowdfunding y ferias y rifas y espectáculos, para poder no solo ir al territorio, sino que los territorios puedan venir. Entonces tuvimos una experiencia maravillosa el semestre pasado, porque logramos de nuevo con autogestión que dos grupos de niños y niñas que nos presentaron su obra cuando fuimos a La Peña, Cundinamarca, que eso fue
en el semestre 2024-1 con la profesora Manuela Vera. Nosotras, más bien nuestras estudiantes, fungieron de jurados en el concurso del Festival de Teatro Infantil de La Peña, Cundinamarca. Esos grupos que ganaron, su premio fue venir a Bogotá. Y entonces estas niñas y niños que son de la ruralidad pudieron venir varios por primera vez a Bogotá, presentaron sus obras en nuestro espacio teatral que es el Salón 101, con gran acogida, pero además pudieron quedarse un par de noches acá en Bogotá gracias al esfuerzo de las estudiantes y las docentes. Y pudimos llevarlas, por ejemplo, a la Universidad Nacional, al Museo Interactivo que existe en la Universidad Nacional. Entonces estamos intentando hacer ese diálogo con el territorio. También con las delegaciones de Armero, en el semestre pasado, el 2024-2, pudieron venir acá y traer sus obras. Y un proceso de un colegio en Bogotá que se llama el Movimiento Cuerpo Teatro, que es el proceso del Colegio CAFAM, también vinieron y nos presentaron unos fragmentos de sus obras. Hoy estamos haciendo algunas observaciones en el Colegio CAFAM y esto tiene que ver con una idea de mantener permanentemente los vínculos vivos y que la cosa sea dialógica. De hecho, este semestre no pudimos, pero en Armero Guayabal nuestras estudiantes hicieron tan buen trabajo que están muy muy interesados en que podamos volver cada semestre a trabajar con la comunidad. Entonces eso me parece importante señalarlo. También importante señalar que estos procesos cuentan con un apoyo institucional muy importante. La Universidad Pedagógica designa un rubro bastante importante para la compra, adquisición y fabricación de insumos de escenografía, vestuario y utilería. Este rubro llega a ascender hasta 50-60 millones de pesos al año, lo cual, dados los descuentos de ley, etcétera, pero es un rubro muy importante que la universidad designa para nosotros y nosotras, que se ha logrado con mucha gestión y que no es tan común en las universidades de teatro. No es tan común que un grupo lo apoyen de esta manera, pero además la universidad nos apoya en las salidas de campo, brindándonos un bus que nos acompaña no solo hasta el territorio, sino para hacer todos los desplazamientos que necesitemos en el territorio, a municipios cercanos, etc. Entonces, eso es como un esfuerzo institucional muy importante de la universidad, que queremos que cada vez sea mayor, que cada vez se logren más cosas para las estudiantes, pero es un esfuerzo muy importante. Y finalmente decir que toda esta gestión se trabaja en conjunto con los territorios, porque los territorios hacen esfuerzos muy grandes para poder acoger a nuestras estudiantes. Varias veces las acogen en las casas, los colegios se movilizan para adquirir recursos con las alcaldías, para darles un almuerzo a las estudiantes, un refrigerio, para sostenerles el alojamiento, ese tipo de cosas. Además de la organización que requiere en el territorio que podamos, como en el semestre pasado, estar trabajando en 5 colegios distintos al tiempo de la ciudad de Guayabal. Entonces eso es muy importante. Y finalmente decir que esto se articula con el proceso de aprendizaje de las estudiantes, no solo en lo disciplinar, no solo en lo investigativo, no solo en lo pedagógico, sino también en un componente muy importante, que es el componente de gestión. Porque nuestros estudiantes tienen que hacer gestión, dialogar con los territorios, con los agentes territoriales, pero además aprender a manejar sus propios dineros, a entre ellas autorregularse para la consecución de estos dineros, para la organización, para el gasto, y que esto no solo facilita nuestro trabajo, sino que creo que es un aprendizaje muy importante de las estudiantes. Varias de nuestras estudiantes, de hecho, saliendo del proceso autónomo de creación, salen a trabajar en gestión con teatros en Bogotá. Tenemos el caso de Lady Rojas, por ejemplo, que ella hizo todo el trabajo de organización presupuestal de una salida de varios días, de 15 días a Mompox, y volviendo logró vincularse a un teatro
de Bogotá para trabajar en la gestión y la producción. Entonces, esto también es muy importante, creo, en la formación de nuestros estudiantes. Esto fue Tablas y Tableros, el programa de la licenciatura en Artes Escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional. Les habló Alejandro Jaramillo Hoyos con la amable presencia de Juan Sebastián Cruz, Alexandra Rocha y Fabián Aguilar. Contamos con Alejandro Sepúlveda Castaño en la dirección, en las comunicaciones Laura Chávez, en la producción radiofónica Yolanda Barrantes y Diana Torres y en el control máster Mario Alfonso Enríquez Romero. No olviden que nos pueden escuchar los martes a las 5 p.m. a través de radio.upn.edu.co, con repetición los viernes a las 11 a.m. y también en las plataformas iVoox, Deezer y Spotify. Muchas gracias por su compañía. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio.